Estamos en la librería Marcial Pons de Madrid, una de ellas, la que tiene en la plaza del Conde de Suchil, y estoy aquí con Javier Rubio porque hemos venido a la presentación de este libro, El Águila y los Cuervos, la caída del Imperio Romano, que lo tienen aquí en Marcial Pons, pues ahí muy visible, como podéis ver. Vamos a escuchar al grandísimo, inmenso José Sotochica, y luego ya lo que vamos a hacer es ver si podemos hablar con él, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? ¿Te parece que hablemos? Que me estás grabando. Te estoy grabando. Sí, tío. yo ya he visto a Pepe que hemos estado tomando algo en la terracita de ahí al lado, donde la estatua de los héroes de Valer. Sí. Y nada, ha salido un poco antes porque... Lo que viene siendo los últimos de Filipinas, ¿no? Los últimos de Luego Filipinas, te enseño, sí. a ver si queda algo de luz, verdad que no, pero bueno, las farolas, ya sabéis. Bueno, pues Y nada, vamos a esta presentación que tiene muy buena pinta. Y voy A ver a nuestro amigo pasar. Pepe. Sí, Sí, ahora yo lo creo que te veréis. dejarán Voy a ver pasarla. si grabo un poquito y luego ya hablamos con él, porque este libro a mí me interesa bastante, sobre la caída del Imperio Romano, que es un tema que he tratado mucho en la contrahistoria. Y lo tendrás Un par que de tratar ocasiones, otra vez, ¿no? Y tendré que volverlo a Invitarás a tratar Pepe. porque este libro lo vamos a ver con mucho más detalle cuando me lo tenga leído, eso sí, en la contrahistoria. Bueno, tío, vamos a pasar que llegamos Venga. tarde. Ha terminado ya la presentación, una maravilla. Me hubiera pasado 2 o 3 horas más escuchando a Pepe, a José Sotochica, a quienes los contraescuchas conocéis porque hicimos juntos hace no mucho tiempo una contrahistoria sobre el Imperio Bizantino. Condensamos, y esto es todo atribuible a Pepe, condensamos 1000 años de historia en 1 hora de programa, lo cual ya de por sí era meritorio. Y todo se lo debemos a este señor que tenéis aquí, que es José Sotochica. Bueno, José, estoy con unas ganas locas de ¿Sí? leer tu libro. Ay, bueno, ¿Vale? pues estupendo, Porque ya me contará, a ver qué te estas parece. 2 horas de presentación que hemos tenido, que se me han hecho cortísimas, te lo digo sinceramente, Muchas gracias. especialmente por las tesis que has expuesto sobre la caída del Imperio Romano, que para mí, como bien sabes, este es un tema que me interesa, he hecho un par de Sí, programas sobre sí, ello, sí. pero claro, no lo tengo ni remotamente tan estudiado como lo tienes tú, que es, en fin, le has dedicado, ¿cuánto? ¿Los últimos 2, 3, 4 años de tu vida a esto? Sí, claro, sí. Yo, 4, más bien 4 o 5. Y bueno, ya venía de antes, porque claro, mi tesis era el fin del mundo, el fin del Imperio Romano, se llamaba. ¿Cómo era, Ciro? Bizantinos, sasánidas y musulmanes, el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente. Bueno, Entonces, hay ya una arrancaba cosa ahí. que has comentado, Sí. ya que estamos aprovecho, además en un lugar Sí. tan agradable como este, que es la librería Marcial Pons de Madrid, una de ellas, como he comentado antes, y esta en concreto tiene muchos libros de historia. Os invito a que vengáis, y el que venga tiene además que llevarse el libro de José, ¿vale? Sí. El de la caída del Imperio Romano, El Águila y los Cuervos. Bueno, una de las cosas que comentabas, claro, te ha preguntado uno de los asistentes Sí. cuál era la causa. Claro, causas no hay causas. Hay causas, claro. Pero tú has hecho hincapié en una que suele pasar desapercibida. Ojo, del Imperio Romano de Occidente, que no el de Exacto. Oriente, que se duró 1000 años más. Y has hablado de la inestabilidad política. Esa no se suele utilizar mucho. No, y es clave, yo te aseguro que es que basta con poner en una lista, solo poner en una lista los golpes de Estado, las usurpaciones, las guerras civiles del siglo IV, V, y te quedas patidifuso y dices, es imposible que hubiera, pues sí, una inestabilidad política brutal, ¿eh? Eso es lo que pierde Oriente y lo que Occidente y lo que Oriente corrige. Oriente entra en una fase de estabilidad política impresionante. De hecho, los propios bizantinos se dieron cuenta. Evagrio Escolástico, cuando escribía a finales del siglo VI, lo resaltaba. Decía, es que llevamos 100 años y aquí, entre comillas, no pasa nada. Los emperadores se suceden, gobiernan, etcétera. Bueno, pues Eso es el muy caso aburrido, de pero los es lo que golpes funciona. de Estado y las usurpaciones. Exacto. Que en Oriente te faltarían, bueno, que en Occidente te faltan dedos de las manos y de los pies, y en cambio Efectivamente. en Oriente te sobran. En Oriente, en todo el siglo V, tienes tres intentos que fracasan además. 3. Si te vas a Occidente, te salen docenas. Y en el siglo VI, en Oriente, no hay ni una sola. Te tienes que ir ya al año 602. Y claro, es que eso importa, la estabilidad importa. Luego, otra de las cosas que has comentado, que también es muy interesante, es que el libro este es una maravilla. Vamos, os lo digo ya, todavía no lo he leído, pero lo he podido ojear mientras hacía la presentación, más luego escucharle hablar a él. Y otra de las cosas que has comentado es cómo el siglo IV, no se sabe bien por qué, a pesar de que está muy bien documentado, el siglo IV fue un siglo dorado en Roma, y se le tiene por un siglo decadente. Efectivamente, Cuando a la para mí es vista de la sorprendente. documentación de la que tenemos, no fue así. Claro, es que yo creo que es también esto. Tú eres historiador como yo. A veces los historiadores buscamos el camino fácil. Yo soy algo inferior, soy periodista, Bueno, aunque estudié historia. pero te has formado ahí. Tú sabes cómo funciona la historia. Muchas veces te crea un paradigma,
se establece un paradigma y lo difícil es romper ese paradigma. Es decir, es muy fácil explicar la caída del Imperio Romano si tú vienes de un proceso de decadencia. Gibbon lo hizo, ¿no? El problema de Gibbon, claro, si tú empiezas la decadencia en el año 180, ¿cómo explicas que un imperio perdure como perduró el romano? Pues ese era el gran problema que teníamos los historiadores. Ahora te vas al siglo IV y dices, venga, cosas objetivas. ¿Qué tenemos de documentos bancarios? Es decir, de otorgamiento de créditos, de lo que hoy llamaríamos seguros comerciales, de que aseguran la carga de un barco, etcétera. Dices, no hay nada parecido en toda la historia romana de actividad bancaria. El crédito regresó, se perdió en el siglo III, desapareció el crédito. El siglo IV vuelve y dice, oro. Hoy podemos calcular la cantidad aproximada de oro que estaba circulando, ¿no? A través de los estudios numismáticos que se han hecho, etcétera, ¿no? Y te llevas la gran sorpresa de que se multiplicó por 3 la cantidad de oro circulante entre el año 300 y el 360. ¿Eso indica una economía en crisis? Tú sabes de economía, sabes perfectamente que cuanto más metal está circulando, o sea, más dinero circula, más masa monetaria, eso indica una economía en auge. Ahora te vas a la arqueología y dices, no, es que el ejemplo que voy a dar de la meseta es real. Hay muchos arqueólogos que dicen, es que hay una crisis del modelo. Sí, en las zonas marginales. Sí, pero es que el imperio era muy grande. Es que en Siria se colonizan lugares como el Negev, el desierto del Negev, o el norte de Siria, en la frontera con Turquía, que ahora es un erial, y surgen pueblos que los arqueólogos les llaman los pueblos ricos, porque son pueblos con estructuras de piedra, con pequeñas iglesias, y con lo que hoy llamaríamos una dotación urbanística aceptable, ¿no? ¿Dónde está la crisis? La crisis políticamente el imperio crece, de hecho tiene de nuevo un periodo expansivo. Y tanto que crece, es decir, y el ejército, tú ves el ejército que tenía, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un Constantino, y no desmerece al ejército de Trajano, que es así. Ahora, bueno, ves el arco de Constantino en Roma, por ejemplo, y es un arco de triunfo del periodo dorado del las imperio. Ciudades que siempre nos ponen el ejemplo de las ciudades, hay ciudades que efectivamente decaen, otras ciudades que, claro, ¿en qué mundo no ocurre eso? Os he puesto el ejemplo de Detroit, en Estados Unidos, una ciudad que era el símbolo de la prosperidad americana en 1950 y ahora es una ciudad semiabandonada, ¿no? Vete al Imperio Romano del siglo IV, es verdad, hay ciudades que decaen, que entran en crisis, hay otras que crecen y se expanden como Constantinopla, Tesalónica, Alejandría, Antioquía, etcétera, etcétera, Rávena, Milán tenía mínimo 300.000 habitantes. Bueno, Milán pasa a ser la sede de la corte y luego Rávena. Efectivamente, es que fue la capital del imperio durante mucho tiempo también. Entonces, pero así la propia ciudad de Roma tarda en decaer, sigue siendo una ciudad muy poblada a lo largo del siglo IV. En el año 400 se le calculan 800.000 habitantes a Roma. Hay un documento sobre los beneficiarios de entrega gratuita de alimentos en la Roma del año, agárrate la silla, en la Roma del año 419. No estamos hablando de Roma en su mejor momento, ¿vale? ¿Sabes cuántos beneficiarios? Estamos hablando de cabezas de familia. Estaban en Roma en ese momento 120.000 beneficiarios. Estás hablando de que recibían pan, aceite y a menudo salazón de cerdo y vino, 120.000 cabezas de familia. Detrás de ese número probablemente hay unas 400, 500.000 personas beneficiarias, es decir, personas que necesitaban esa ayuda extra del gobierno, ¿no? En una ciudad como Roma, ¿dónde está la ciudad, no? Semiabandonada. Más tarde sí. Bueno, en época de Gregorio Magno había 30.000 habitantes en Roma. Como veis, el libro tiene una documentación fabulosa. Lo tengo aquí, ahora os lo muestro, y un aparato analítico importante. Ojo, todavía no lo he leído, pero me ha maravillado lo poco que he podido leer, más, en fin, no hace falta más que escucharlo unos pocos minutos. Se ve que se lo tiene muy trabajado y creo que cambia en buena medida el paradigma de cómo se entiende la caída del Imperio Romano. Lo tuyo. Es que esta era una de las cosas que yo me planteaba cuando yo inicié este libro. Hay más de 5 millones de entradas en Internet sobre la caída del Imperio Romano en inglés, español y francés, solo en esos 3 idiomas. Yo no quería volver a contar lo que yo os había contado. Yo quería contar no solo algo nuevo, sino algo que yo pudiera razonar, sustentar, apoyar en datos, no en especulaciones, no en visiones más o menos ideologizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el resultado de este libro. Lo que yo digo, puede que alguien pueda discutírmelo, y está bien que así sea, porque la historia es debate en última instancia, ¿no? Pero yo tengo argumentos que se apoyan en los datos arqueológicos y documentales de la época, y creo que es una visión distinta que hace hincapié en cosas distintas, ¿no? Y una de ellas es algo que hoy debería de preocuparnos, que son los desequilibrios y la inestabilidad. Bueno,
nos vamos a tener que ir, ya nos dicen aquí de la editorial que vamos a terminar, bueno, tenemos que terminar porque es que si no nos cierra la librería y no sería mal lugar para dormir, una librería, silencioso desde luego, aunque si nos quedásemos aquí yo creo que nos pasaríamos, o no es cierto, no pegaríamos ojo porque estaríamos escuchando a Pepe todos. Hablando de historia, que hablando nos de gusta historia. todo. Bueno, de Pepe, historia. pues que sepas que ha sido un placer y te espero en la contrahistoria. Claro que sí, Fernando, cuenta con ello. No te puedo dar la Ah, mano que está porque grabando, es tengo el micrófono en una mano y la cámara Bueno, en la la damos otra. luego y claro que sí, que Nos damos un abrazo tus también. contraescuchas cuentan conmigo Y para ahora hablar de además nos historia. vamos a hacer una foto contra estos libros para que sirva de miniatura del vídeo. Venga, ¿vale? perfecto. No se ve nada o se ve muy poquito, pero lo prometido es deuda y os dije antes que os iba a enseñar la estatua de los últimos de Filipinas, o mejor dicho, los héroes de Valer, que se inauguró hace poquito tiempo, como veis ahí, año 2019. Recuerdo el día que se inauguró porque fue un poquito antes de, como en diciembre, una cosa así, poco antes de la pandemia. Es una estatua... Javier, Dime. no es una estatua moderna, es una estatua... Sí, es de bien, Salvador Amaya, creo. de Salvador Amaya. Y no sé hasta qué punto se ve porque yo en esta pantallita tan pequeña la verdad es que no veo nada. Pero bueno, esto es lo que hay. El monumento le hacía falta a esta gente, ¿no? Desde hacía sí, tiempo. ¿por qué no? Claro. Y tampoco es muy visible porque está aquí en los bulevares y pasa mucho coche, autobús y demás. Y no es que es una placita muy madrileña, pero no creo que los turistas suban. La hasta pregunta aquí. es cuándo la tirarán. La pregunta es cuándo la tirarán, porque esta estatua, os la muestro otra vez, lo que se vea. El gobierno municipal de Manuela Carmena no quería ponerla, porque le parecía colonialista y no sé qué historias más. Y fue cuando llegó Almeida, cuando le pusieron que ya ves tú, la estatua ya estaba hecha. Cuando le pusieron la estatua a esta gente, que la verdad es un episodio bien bonito, Sí. que no ha tenido contrahistoria, pero que ya la tendrá. Bueno, pues aquí terminamos este vídeo especial que he hecho sobre el libro de José Soto Chica, un libro que no he leído, pero que voy a leer, y además de lo primerito que voy a hacer. Y en cuanto esté leído, citaré a su autor, a quien hemos visto ahí arriba en Marcial Pons, para que hagamos la contrahistoria pertinente. Procuraré hacerla, eso sí, con Alberto Garín. Pues nada, a vosotros, entre tanto, os dejo un enlace del libro, ya está disponible. Por si queréis dar una oportunidad con Soto Chica, os aseguro que esa oportunidad va a merecer la pena.